touched her skin, my fingers ran with blood. In the hushing dusk under a swollen silver moon, I came walking with the wind to watch the cactus bloom. A strange hunger haunted me, the looming shadows danced. I fell down to the thorny brush and felt a trembling hand. Señora, hoy voy a comenzar el programa junto a María y Ariel haciéndole una pregunta. ¿Sabe usted hacer merengue? No sabe. Bueno, pero lo habrá probado. ¿Algún merengue con crema? ¿Algún merengue con dulce de leche? Ah, usted, señora, sí sabe. Bueno, nosotros con María y Ariel vamos a hacer que usted conozca más del merengue, porque hoy vamos a hacer todo el programa sobre merengue. Y realmente, bueno, creo que se va a enterar de muchísimas cosas que desconocía. Porque aún uno sabiendo muchas veces las técnicas o elaborar algún tipo de preparación, siempre puede aprender algo más. Y nosotros vamos a tratar, en lo posible, de que el televidente conozca mucho más del merengue. Así que bueno, básicamente el merengue aparece como una preparación muy simple, porque es simplemente clara de huevo que se espuma, forma una espuma y a la cual se lo endulza y después, bueno, tiene distintos procesos de cocción o no, crudo o no, en eso consiste. Pero cuando comencemos a desmenuzar un poquitito todo el proceso que lleva la elaboración del merengue, usted se va a dar cuenta que al analizar cada uno de los elementos que el merengue lleva, parte de los huevos, que son las claras, el azúcar y otros ingredientes más, los recipientes en los cuales el merengue puede batirse, es decir, hay una cantidad infinita de pequeñas cosas que hacen a el resultado final. Así que bueno, María, ¿qué tipo de merengue vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a hacer los tres tipos de merengue que se usan habitualmente. Uno es el merengue ordinario francés, que es a partir de las claras con el azúcar en crudo. Después tenemos el merengue suizo, que es un merengue más untuoso, donde se cocina el azúcar con las claras y después se bate. Y por último tenemos el merengue italiano, que es a partir de un almíbar. De los almíbares que aprendimos en la clase pasada, el programa pasado, el almíbar a 118, 120, que hoy lo vamos a hacer, es el que usamos para el merengue italiano. Vamos a ver distintas preparaciones que se pueden hacer con cada uno de los merengues y en qué se pueden usar. Y cuáles son las características, porque por algo son todos distintos. Claro, exactamente, sí. Eso. Y bueno, el merengue nace un poquitito de esos tres países. Tiene algo que ver Suiza, porque según una de las historias dice que si bien lo hizo un pastelero italiano de apellido Gasparini, lo hizo en una localidad de Suiza. Exacto. ¿Cierto? Entonces, a raíz el nombre justamente de merengue deriva de esa localidad suiza. Así que ahí está involucrado Suiza y está involucrado Italia. A su vez hay alguna otra versión que también habla de un rey polaco, que se habla de un cocinero de un rey polaco que elaboró esto y esta preparación, este merengue, y lo llevó a Francia, donde la hija de ese rey polaco se casó con un rey francés
Luis XV. Entonces aparece Francia también involucrada. Y fíjense ustedes qué casualidad ahí están que los tres las merengues. variedades de merengue son los 3 países Exacto. involucrados. Y es una preparación relativamente nueva. Se habla de 1720, que para la gastronomía es nada. Nada, absolutamente. Así que sí. Y no se sabe bien cómo lo comían en esa época. Se escaldaba en leche, se preparaba como una especie de isla flotante, y así era también como más lo comían, muy apetitoso, y también bueno, lo secaban. Había también digamos, la historia un poco relata también, que tenía algo que dicen que deriva un poco de la palabra merienda, Ajá. porque dicen que este tipo de postre, o similar al merengue, porque no había los elementos tampoco, Claro. tenemos que decirlo, Sí. este tipo de elementos, ni siquiera el batidor a varilla. Existían, digamos, lo hacían como si fuera con este palito batían, Sí. ¿cierto? Y después se incorporaron como una especie de cobilla, de paja, Claro. para poder batir. Para Así que el darle aire a la batido no era igual que el de No, ahora, y a lo mejor no. el resultado tampoco sería. Bueno, este especie de postre, que sería el merengue originario, lo comían, digamos, en un horario después del almuerzo y antes de la cena, intermedio, como si fuera una Una merienda, colación. Una colación. Exacto. Entonces, por eso dicen también que un poco deriva de La palabra, de la palabra exacto. merienda. Sí, sí. Y bueno, dicha esta historia, vayamos entonces a los primeros pasos para la elaboración de un merengue. Sí. Lo primero que hay que hacer para un merengue es batir las claras. Así que lo primero que vamos a hacer es hablar de las claras. Sí, claro, seguramente. Porque las claras, en primer lugar, sabemos que el huevo se compone de la cáscara, ¿cierto? Que en un huevo medio se dice que pesa alrededor de 6-7 gramos. Hablamos de la yema, que es menos pesada que la clara. Se habla más o menos de un huevo de 50 gramos, más o menos 20 alrededor gramos, de 15, sí, 20. 20 Sí. gramos, 18 gramos Sí. la yema y unos 30, 32 o 35 gramos la clara, que es mucho más pesada. Exacto. En gastronomía usamos 30 gramos la clara. O sea, cuando las recetas profesionales la clara está dada en peso, en general no viene dada en 3 claras, 4 claras, porque ¿de qué huevo? Chiquito, Exactamente, mediano, grande. claro. Directamente las recetas dicen 100 gramos de clara de huevo. Entonces se pesan. Se presume más o menos, se habla de un estándar de 30 gramos. Sí, lógicamente que en un huevo de 90 gramos, Claro. el peso de la clara va a ser Varía, mucho mayor. exacto, ¿cierto? por eso se pesan. Por eso realmente se pesan. Ahora, ¿qué se compone la clara? ¿Qué es la clara en realidad? La clara es proteína casi pura, es albúmina con agua, pero es casi proteína pura. Por eso el huevo es un alimento tan valioso, porque tiene mucha proteína a través de la clara, y la yema que tiene, bueno, grasa, y tiene la lecitina, y tiene una cantidad también de otras sustancias que son absolutamente nutritivas. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la clara. La clara nosotros la batimos, Sí. ¿cierto? Para lograr, Para incorporarle aire. para incorporarle aire. Y que La nuestras espuma, que se llama de preparaciones, huevo. claro, que nuestras preparaciones sean espumosas, aireadas, livianas. Ese batido lo podemos usar para muchas cosas, porque por ejemplo, las claras batidas con un poquito de azúcar la podemos poner en una torta, entonces esa torta sale súper esponjosa. Claro, exactamente. Y tiene una particularidad que es que la albúmina coagula con el calor. Entonces, al darle calor, ya sea cocinando o agregándole el almíbar caliente, se coagula y retiene esas burbujas de aire. Claro. Y hace que los merengues sean mucho más estables. Exactamente, porque cuando uno comienza a batir, las burbujas son de mayor tamaño. Esas burbujas que se conforman con un poquito de agua y un poco de aire, están rodeadas de pedacitos de albúmina, de proteína. Y esas, a medida que se va batiendo, se van haciendo más pequeñas. Es como que se van amontonando y se van entrelazando. Y eso va formando una estructura. Por eso, a medida que se bate, se va haciendo toda esa mezcla un poquito más espesa, Exacto. ¿cierto? Más Sí, sólida. sí. Por eso realmente tiene mucha importancia el batido. Y también tiene importancia, como vos dijiste, la temperatura, y otra importancia fundamental es el azúcar. Sí. El azúcar incide también mucho, Sí, sí. porque es lo que también ayuda a solidificar un A poco el sostener. merengue, a sostener. Sí. Ujú. ¿Y qué azúcar podemos usar nosotros? En general vamos a usar azúcar blanca de buena calidad y
que puede ser cruda, como es este caso, o cocida, como la que vamos a usar para el merengue italiano, o la que vamos a derretir para el merengue suizo. Y vamos a usar azúcar impalpable, Claro. que es la que le da una textura muy fina al merengue francés que vamos a cocinar. Exactamente. Ahora, también tiene, digamos, bastante que ver en este tema de la clara, el hecho de la temperatura que tiene que tener el huevo que uno va a usar. Porque uno dice, bueno, agarro un huevo, pero bueno, a lo mejor el huevo está en la heladera, o el huevo no está en la heladera, y eso tiene incidencia o no tiene incidencia Sí. con relación a la clara. Siempre que hagamos preparaciones que no digan lo contrario, conviene que todos los elementos estén a igual temperatura. Como el azúcar la vamos a tener a temperatura ambiente, la clara tiene que estar a temperatura ambiente. Es lo ideal. Sí, una cosa importante, las claras se pueden congelar. Y es importante porque siempre sobran claras Muy en las importante, casas. eso es muy importante eso porque muchas veces a nosotros o a uno mismo le pasa que utiliza la yema para hacer Para pintar las empanadas. mayonesa, para hacer, no sé, algo. Y bueno, y dice, ¿qué hago con esta clara? Termina tirándola muchas veces. Porque es una, ¿y qué hago con una? Entonces lo que pueden hacer es tener un frasco en un recipiente, en el freezer, y van agregando cada clara, y van marcando, van haciendo palitos. Claro. Cuando las exactamente. necesitan, las retiran, las dejan a temperatura ambiente y funcionan perfectamente. Pueden hacer cualquier tipo de preparación. Así que a no desperdiciar más las claras, las guardan y el día que quieren hacen merengues. Los merengues cocidos duran muchísimo, más o menos 2 semanas en un recipiente hermético cerrado, con lo cual cuando uno puede, lo puede realizar y siempre tiene un merengue a mano, que es algo muy preciado porque Claro. tampoco es tan habitual. Exactamente. Ahora, el hecho de que la clara esté, como dice María, a temperatura ambiente, pues es de un huevo que no está dentro de la heladera, facilita también la formación de la espuma. Claro, el batido. El batido, Exacto. facilita el batido, tiene algo que ver con eso. Así que fíjense ustedes, si está dentro de la heladera, es una cosa menor, que uno muchas veces no le da importancia. Pero dentro de la heladera, el huevo generalmente está ubicado en el habitáculo para los huevos. Sí, sí, ¿Cierto? ¿Dónde está? en la puerta. En la puerta. Que tiene menos temperatura. La puerta, ¿qué se hace? Se abre y se cierra, lo cual significa que el huevo permanente está, se abre y se cierra muchas veces, el huevo se está como batiendo. Se está como batiendo. Y entonces eso es contraproducente para la calidad de la clara en la utilización después en un merengue. Parece que es insignificante la influencia que puede llegar a tener, pero la tiene. Entonces, sí, todo. Había una teoría que decía, yo la he leído en muchos lados, que la mejor forma de conservar el huevo, tanto de la yema como de la clara, es colocando la parte ancha para arriba y la parte puntuda, digamos, del huevo para abajo. ¿Cierto? Era la mejor forma. Ahora, se han hecho pruebas, se han hecho experimentaciones y se ha dicho que no, que no es tan así y que la mejor forma en realidad es el huevo acostado. Cuando se han acostado el huevo, que mantiene incluso mejor la yema al medio del huevo, al estar acostado y no Bueno, parado. si uno fuera un nido, los huevos están todos acostaditos. Exactamente. En general están así como estos, como si uno... Exactamente. Bueno, otro tema también curioso, y después ya vamos a empezar directamente con las elaboraciones. Curioso no, pero importante. Decíamos que los merengues tienen sus enemigos. ¿Cuáles son los enemigos o por lo menos algunos de los enemigos Del batido. del merengue? Que va en contra de que un buen merengue crezca Sí. al ahumarlo, ¿cierto? Ujú. ¿Cuáles son esos inconvenientes que tenemos? Por un lado, la Número yema. 1, la grasa. La grasa, La materia grasa. La materia grasa en general. La yema, En como general. posee mucha cantidad de grasa, la clara tiene que estar limpia de todo. Totalmente, limpia de todo. Y los absolutamente. elementos lo que pueden hacer es limpiarlos con con un paño con vinagre. Es una forma, antes de empezar a batir, de tomar esos recaudos, de tener todo impecable. Todo, sí, porque fíjense ustedes que hay elementos sin necesidad de que sea la grasa que proviene porque una vez al partir el huevo, Sí, sí, al romper sí. el huevo, sin querer, una gotita de yema, ¿cierto? Se mezcla con la clara y después la bate.
la va a batir y se va a formar la espuma, pero el resultado no va a ser No, el no, mismo, no. va a ser distinto. Si es poquito, puede ser que la levantes y hay Sí, que tener una pero batidora si muy la larga va a potente. incidir. Sí, sí, sí. Y no es solamente la grasa que proviene de la yema, sino también la grasa que puede tener el recipiente en el cual nosotros batimos. Porque no se olviden que el detergente, por ejemplo, es un poco pariente del aceite o de la grasa. Entonces puede haber estado mal limpio y haber quedado restos dentro del recipiente, sea de aluminio, sea de plástico o sea de acero inoxidable. Y si uno no tiene cuidado de hacer esa limpieza con vinagre y demás, pueden haber quedado restos que después uno dice, ¿qué pasó con el merengue que no? Entonces tener cuidado de todos estos pequeños detalles que hacen después al resultado final del merengue. Así que bueno. Y la teoría dice que ni siquiera el mejor merengue es el de la batidora. El mejor merengue dicen que es el de la mano. Sí. El de mejor calidad, pero que ya... un poco más. Sí, un poco Pero bastante. Y que el mejor recipiente es el que ha traído usted, que es el cobre para batir. Sí, el cobre. En este tipo de recipientes de cobre, Exacto, ahí... se dice que, evidentemente se dice, no, está comprobado realmente que el cobre, el material, el metal del cobre, influye muchísimo en el batido, en la espuma de la... Sí, y el del trabajo que hace las merengue. paredes, es todo, sí. Tiene mucho que ver, Sí, que ver el cobre. Pero bueno, hoy no es de uso No, tan habitual. pero bueno, como se los antes, queríamos mostrar. Porque el cobre, digamos, se ennegrece con facilidad Sí. y demás. Pero bueno, sépalo, si lo tiene, úselo. No hay Sí, ningún sí, sí. inconveniente Ajá. en poder llegar a utilizar el cobre. Así que, bueno, dicho esto, y después si vamos a ir recordando algunas otras cositas, vamos a comenzar con la elaboración de algunos de los tipos de merengue. Sí, hoy lo que vamos a hacer van a ser las 3 variedades de merengue, las 3 clases de merengue, y a su vez vamos a dar ciertas utilidades para cada uno. Por ejemplo, el merengue francés, que lo vamos a cocinar, el merengue suizo, que también vamos a hacer una preparación, y con el italiano, que también sirve para hacer mousse y demás. Vamos a un pequeño corte y cuando venimos ya empezamos con el merengue francés u ordinario, que sería el primero de todos. Merengue clásico. El merengue clásico. Muy bien. Bueno, ahora sí, empezamos con el merengue francés. Vamos a poner, en este caso lo vamos a hacer de 4 claras. 4 claras. Acá vamos a hacer una aclaración, María, lo vamos a hacer de chocolate. Exacto. ¿Eh? Para que vean una variante. Vamos a empezar a batir nuestras claras, a las que les vamos a agregar... Le vamos a agregar un poquito de sal. Acá tenemos sal. Perfecto. ¿Para qué le agregamos sal a las claras en este caso? ¿Qué efecto le hace? El efecto que le hace es el que hablábamos un poco con Ñato, con el tema de la albúmina. Exactamente, porque eso va a facilitar la expansión de la espuma que se va a formar y le va a dar consistencia también, y sobre todo permanencia, porque muchas veces los batidos es como que se vienen abajo, no tienen, no perduran, digamos, en el tiempo. Por eso muchas veces este tipo de cosas es lo mismo que cuando uno le echa el azúcar. No se puede echar, o no se debe más que nada, agregar el azúcar en cualquier momento del batido, sino en un determinado momento que ya cuando lo hagamos se lo vamos a ir indicando, porque eso también tiene su efecto sobre la consistencia de la, no solamente sobre la consistencia, sino por el volumen también. Exactamente. Que también tenemos que decir algo del volumen. Cuando nosotros vayamos a batir claras, ya sea en forma mecánica o en forma manual, tengamos en cuenta el tamaño del recipiente. Dice que la clara más o menos 1 en 10 crece. De 8 a 10 veces el volumen se agranda. Entonces por ahí empezamos a batir en un recipiente, en un bol muy chiquitito, cuando queremos acordar, rebalsa la preparación, el batido, ¿no? Una vez que empieza a espumar así, yo le puedo levantar un poco el volumen. Si se fijan, lo estaba batiendo bastante bajo. Ahí puedo levantar hasta obtener las famosas claras batidas a nieve. Ahí está. Muy bien, vamos a hacer una aclaración. Vamos a hacer, para que se entienda bien, un merengue por bloque. Entonces, ahora venimos con
el merengue francés. Mientras se va batiendo, ahora María va a decir las proporciones que vamos a utilizar de claras y azúcar, que ya sabemos qué es. De clara, la cantidad de claras se utiliza el doble de azúcar. Y ahora va a ser, y en el caso de hacerlo de cacao va a llevar otra proporción, pero eso lo vamos a tener en la placa precisamente. Yo voy a mirar y cuando mis claras no se mueven, estas se mueven un poquito, le faltaría un toquecito, lo dan vuelta. Cuando no se mueven ahí vamos a comenzar a agregar el azúcar. El azúcar que en este caso es la mitad de azúcar común y la otra mitad que la vamos a agregar en forma manual es cernida con cacao amargo. Exactamente. Bien, mientras tanto nosotros el merengue francés lo que vamos a hacer es cocinarlo. Ahora María, cuando esté ese merengue hecho, le va a mostrar en una placa que se puede cocinar y qué vamos a obtener esto, el merengue seco. Ahora le vamos a contar porque el tema del secado es todo un tema también. Ahí le está mostrando María, no se cae, quiere decir que las claras ya están bien batidas o se caen. No, no. ¿No? No, no. Ahí está. Quedó un pico, ese se Quedó. está molestando, pero no se cae. Muy bien, entonces podemos hacerlo blanco, en el caso de que no le agreguemos cacao amargo, queda de esta manera. Le podemos agregar colorante y nos queda de colores, de distintos colores, colorante para tortas. Y si no, lo hacemos de cacao que vamos a hacer en este caso. Entonces acá hicimos diferentes formas que ahora vamos a hacer con el merengue, pero para ir adelantando y haciendo cada preparación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle diferentes alternativas. Nosotros hacemos esta especie de niditos, o unos bolobán de merengue serían, más o menos. ¿Qué vamos a poner? Le podemos poner crema chantilly, dulce de leche, lo que se nos ocurra. No tiene que ser necesariamente estos ingredientes. Y ahí empezamos a jugar y armar los diferentes postres. Podemos poner frutas, podemos poner un montón de cosas, mousse de chocolate. Podemos jugar con un montón de alternativas. Ahí quedó. Ahí quedó, hace piquito. Está el piquito. Entonces ahora vamos a comenzar con el incorporado manual de la otra parte del azúcar. Una cosa que ustedes la han visto, ¿cierto? Pero siempre cuando uno explica algo, quiere que otro entienda bien, no importa repetir muchas veces los conceptos. El azúcar no se echó desde el inicio, es decir, pusimos las claras y le agregamos el azúcar, sino que María agregó el azúcar ya cuando tenía cierta consistencia la clara, es decir, el batido ya estaba muy adelantado y prácticamente tenía una consistencia que hacía que la clara batida no se cayera. Ahí comenzó agregándole parte del azúcar y también le agregaste Vainilla, un líquido. esencia de vainilla. La vainilla es indistinto. La vainilla no hay problema en agregarla un poco antes. Claro. No hay problema. Eso está respondiendo un poco a la pregunta, ¿se puede saborizar un merengue? Le estamos diciendo que sí, acá con vainilla, pero puede saborizarse también de otra manera. Con cualquier esencia. Con cualquier tipo de Sí, esencia. sí. Y bueno, y de hecho con cacao, que ahora estamos saborizando. Con color, que va a dar Exacto. no solamente color, sino No. también sabor. Y siempre cacao amargo, que es, vamos incorporando bien despacito. De abajo. Esto requiere un poquito de paciencia nomás, no es tanto, para obtener un buen producto. Y ahí estás poniéndolo de una manera con la cuchara, estamos viendo. ¿Por qué lo ponemos de esa forma? Lo vamos trabajando como en forma envolvente. Claro, para tratar de mantener lo más esponjoso y grande mi batido, porque si yo estuve trabajando hasta recién para incorporar todo el aire, no quiero que se me vaya. Entonces voy de a poquito. Si prestan atención, es mucho más la cantidad, si bien el peso es igual, el azúcar impalpable parece mucho más por su textura, en volumen, entonces, bueno, hay que agregarlo con paciencia en varias veces. Uno va revolviendo como acariciándolo, Sí, sí. ¿cierto? Claro. Como para que no lo golpee uno demasiado y todas esas burbujas que dijimos de aire y de agua envueltas en la albúmina
de la clara no se rompan o no salgan hacia el exterior y después, lógicamente, se vaya a estropear en lo que estamos trabajando, ¿no? Sí, este merengue en forma clásica se puede realizar también todo con azúcar común. Pero como lo vamos a cocinar, realmente es mucha la diferencia en hacer esta manera que les estamos mostrando con azúcar impalpable. Realmente queda muy distinto. Queda mucho más suavecito al paladar. Otra cosa importante también es, sobre todo, cuando uno lo bate a mano. Porque hay muchas amas de casa Sí. que no tienen este tipo de... No, y aparte de Pero esto 3, se puede 4 elaborar, claras se pueden sí. batirlo más bien. Hay que batirlo enérgicamente en lo posible y sin interrupción. Tratar de no interrumpir a cada rato el batido, sino que tenga cierta persistencia el batido. Que no decir, bueno, no, bato un ratito, me voy, no sé, a atender el timbre o me voy a leer el diario un ratito y después sigo. No, hay que comenzar a batir y terminar de batir hasta el momento que se logre realmente el resultado que uno quiere. Exacto. Los merengues no se pueden dejar. No se puede, no. Ni con la manga, ni con nada. Se hacen y se usan, o cuando uno va a hacer merengue se decide y es lo que va a hacer en ese ratito. Bien, yo ahí fui preparando distintas alternativas que podemos ir combinando con frutas, con crema, con dulce de leche. Después a ingeniarse y armar su postre o tener las planchitas de merengue, como bien dijo María, que se mantienen perfectamente. Y después ir trabajándolas o tenerlas para armar un postre. Si tenemos invitados que nos caen de imprevisto, podemos armar un postre No, lo lindo del tranquilamente. merengue, ¿sabés qué es? Aparte, después de intervenir toda la familia. Vos decís, estoy cansada, ¿cierto? Es algo re A la lindo para señora, hacer con los chicos. Sí, ¿cierto? Y que los chicos, bueno, jueguen con los colores o jueguen con los sabores y armen todo este tipo de cosas. Y la verdad que es una cosa económica. Totalmente. No se puede decir que un poco de azúcar y una clara de huevo. Es costoso, ¿cierto? Tomamos la manga, la damos vuelta, la calzamos, vamos a poner la pasta. Y ahora vamos a hablar de sobre qué vamos a cocinar nuestros merengues. También digamos de que originariamente no se utilizaba la manga para esto, para el merengue como lo va a utilizar aquí María, sino que originalmente se utilizaba una cuchara, con la cual se le daba un formato, una forma al merengue y después se lo cocinaba. Fue Antoine Carême, exactamente, pastelero francés. es un pastelero francés más que famoso, quien utilizó por primera vez la manga para elaborar lo que María en este caso está haciendo. Algo importante, ¿cómo hacemos para que nos quede el merenguito común? Porque parece una cosa tonta, pero no lo es. Toman la manga con una mano y con la otra la dirigen. Marcan dónde van a hacer el merenguito, apretan y no la mueven, fíjense. Cuando yo dejo de apretar, recién ahí levanto. Y ahí se forma el piquito. Y ahí se forma el piquito, porque si ustedes siguen apretando, yo les voy a mostrar lo que pasa. Y ese sería el mal menor, pero salen deformados. Entonces, bueno, todas las formitas que hicimos. ¿Y esto cómo lo cocinamos, María? El merengue. El merengue lo vamos a cocinar en horno casi mínimo de 50 todos grados, los súper mínimos. mínimo. Exacto. Lo que pueden hacer es dejar la puerta abierta de su horno. Pueden cocinarlos con la puerta abierta. Estamos hablando de un horno De casa común. común. De casa Sí. de familia, digamos. Exacto. Y realmente tarda, se tiene que secar, no hay que apurarlo. Lo ideal es que queden blancos o apenitas dorados, pero más de eso no.
Entonces, como mínimo van a tardar 2 horas. Y más también, depende del tamaño de la pieza, por supuesto. Una cosa importante, María, creo yo, porque no soy para nada, absolutamente para nada experto en merengue, pero sucede lo mismo muchas veces con otras preparaciones. No se puede estar abriendo la puerta del horno a cada rato tampoco, ¿cierto? Cuando uno cocina mucho tiempo y hay que ir vigilándolo. Sí, si hay uno lo hace con la puerta cerrada, no puede, porque eso produce La- diferencias de sí, temperatura. sí. Esto se tiene que secar. Claro. Básicamente es eso, no es que se cocine, sino que se seca. Es como que tiene que evaporar el agua. Exacto, Hay que evaporar, exacto. sacarle el Para agua que limpia. quede, exacto, para que quede con esto que les quiero mostrar, este ruidito. Bien seca. Bien sequito, Bien seco. bien sequito. Yo lo parto, hace cric. Esa es la textura del merengue. Y bien clarito, o apenitas dorado. Y bueno, a disfrutar porque miren todas las cosas que se pueden hacer. Otro aspecto chiquitito, nada más. Sí. Vos colocaste todo esto con una determinada separación. No lo Sí, pones sí. pegado. No, un no, al no, otro. no, 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 nunca. Y acá lo puse así nomás para hacer distintas Para formas. mostrar. Pero lo ideal es poner todas las piezas del mismo tamaño. Eso. ¿Mm? ¿Para qué? Para que La si cocción yo sea pareja. para que exacto, porque si no uno va a estar listo, el otro no, voy a tener que tener más cuidado. Siempre trato de hacer todos alineados y todos de la misma forma. Claro, como en familia, digamos. Y sí, siempre queda mejor. Sí. Muy bien, con este merengue francés vamos al corte y enseguida volvemos. Muy bien, vamos a continuar con nuestro segundo merengue, que ya lo fuimos adelantando un poquitito. Merengue suizo. ¿En qué consiste, María? ¿Qué tenemos acá? Las claras con el azúcar las ponemos en una cacerola, olla, y las ponemos al fuego. Si no se animan, lo pueden poner a baño María. Si se animan, a fuego directo, levantando un poco, ¿qué tenemos que lograr? Que se forme un almíbar. Un almíbar, que si ustedes lo tocan, no sientan ningún granito Granito de azúcar. de azúcar. Cuando lo tienen así, siempre cuidando que no se cocinen, que no se... Claro. En este caso recuerden que tenemos el doble de azúcar que declara siempre en todos los merengues es exactamente igual. Todo junto en la ollita y lo ponemos sobre fuego, pero hay que tener en cuenta ahí. Apoyamos, calienta un poquitito y sacamos, porque si no, recuerden que las claras se nos cocinan, se nos coagulan del todo. Una cosa, si les queda una duda porque lo tocan y sienten algún granito, lo retiran, que solo con el calor, Con el calor que tiene. se va a derretir. Muy bien, con esto así como está, ya llevará unos 4 o 5 minutitos, nada Sí, más. sí. A Esto va a la batidora y empezamos con... Se va a batir hasta que esté frío y tenga una consistencia que es mucho más untuosa y mucho más pesada que la del merengue francés. Lo van a saborizar, en este momento le pueden agregar, por ejemplo, esencia de vainilla. Obviamente tenemos todo. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es empezar con el batido. Mientras el merengue se bate y va levantando obviamente su volumen, va aumentando su volumen, vamos a la placa de este merengue y cuando venimos ya armamos el postrecito que tenemos, que es el lemon pie. Exacto. Vamos al lemon pie. Bueno, el merengue ya está casi listo, le agregamos esencia de vainilla y lo que le vamos a agregar es jugo de limón, que le va a dar muchísimo brillo, además de saborizarlo, le da brillo y blancura, queda espectacular. Una vez que esto se enfrió y tiene su consistencia, este merengue se puede cocinar, se puede hornear y también es bárbaro. Miren qué textura que tiene. Ya cambian las texturas y demás. Es bárbaro para ponerle por ejemplo, al lemon pie. Lemon pie.
Para forrar tortas también sirve, María, este merengue. Exacto. Se puede colorear cuando nosotros hacemos la primer preparación. Ahí ya le ponemos el color que nosotros deseamos y nos queda el merengue de color. Si tenemos que hacer alguna torta con algún motivo en especial. Exacto, para niñas o Sí, niños. exactamente. Y acá vamos al clásico Toma, te paso la mano. lemon pie, que en este caso lo vamos a gratinar. Exacto. ¿Eh? Fíjense la textura. Y una cosa que tiene es que perdura este merengue. No se desliga, no se achica. claro. Entonces es bárbaro para las tortas que puede hacerlas uno y dura Y un posiblemente poquito. por la acción del calor del almíbar sobre la proteína. Y sobre la claro, albúmina, le hace ¿no? una cosa mucho más Claro, estable. sí. La albúmina que coagula con el calor, que habíamos Claro, contado. exactamente. Y una cosa importante que habíamos dicho, María, este merengue se puede cocinar Sí, como el merengue francés. exacto. Pero bueno, le vamos a contar lo que va a pasar con el italiano después, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? En nuestro próximo bloque Acá hacemos- gratinamos. Ahí está. Y tenemos... Ahí. Este es el juguetito del merengue. Sí, esto es lo más lindo después. Ahí le vamos dando También color. lo pueden gratinar en el horno bien caliente o en la parrilla del horno. Eso mismo. Pero bueno, los sopletes, ahora es lindo tener un Sí, soplete. lindo, sí. Y aparte que le da una textura, lo deja realmente muy rico. Listo. Muy bien. Hasta Listo. acá llegamos con el merengue. Hasta acá llegamos con el Suizo. merengue suizo y con todas sus aplicaciones. ¿Eh? En este caso hicimos un lemon pie. Recuerden que también se puede cocinar y colorear para decorar cualquier torta. Y una cosita más sobre el limón que lo hace perdurar un poco más en el tiempo porque mata cualquier... Exacto, todas las antibacterianas. antibacteriano, exactamente. Por eso nos dura un poquito más, siempre refrigerado, nunca al aire libre. ¿Eh? Entonces, vamos a un corte y cuando venimos nos toca el italiano, el último. Sí, vamos pasando fronteras. Suiza, Vamos pasando. Y nos quedamos en la Bella Italia. Venimos por Francia, ahora por Suiza Y nos vamos para Italia. Bueno, vamos a empezar ahora con nuestro merengue italiano. Merengue italiano. Las claras batidas a nieve y cuando ya están Acá ya listas están. vamos a merengarlas con 2 cucharadas de azúcar. Siempre las mismas cantidades. Acá tengo el almíbar a 118. Yo lo voy a medir, está perfecto. Ustedes miren, para hacerlo en forma casera, es cuando hace burbujita toda chiquita. Y lo que voy a hacer, si se acuerdan, es, puedo pararle la cocción, lo pongo en agua fría. Y ahí, para que no siga, luego vamos a ir despacito a agregárselo en forma de hilo En las claves. a las claras. Muy bien, acá lo que nosotros hicimos en la parte de postre para emplear, porque este merengue sí que no se puede cocinar. El merengue italiano no se cocina en el horno como los otros dos anteriores que hicimos, el suizo y el francés. Entonces acá se pueden hacer diferentes tipos de postre. Acá tenemos una falsa mousse, que es el merengue italiano mezclado con chocolate y crema. Ahora en la placa le vamos a dar las cantidades. Y también una falsa mousse de fruta sería, María. Este es un glacé helado Un de glacé fruta. helado. Lo mismo, puré de fruta con crema y merengue italiano. Merengue italiano. Una característica del merengue italiano es que soporta la congelación. Soporta perfectamente o sea, se puede congelar, no hay ningún impedimento y no se cristaliza. Por eso se utiliza como parte principal de algunos postres, como los soufflé helados. Exactamente. Y mientras vamos a la placa de estos soufflé, que en otro programa los vamos a hacer bien para que los pueda ver, lo que nos Bien. interesaba en este caso era mostrar los 3 tipos de merengue para que le quede bien en claro cómo se realizan cada uno. Mientras se termina el merengue, vamos a la placa y cuando venimos presentamos todos los postres que tenemos.
hemos terminado con los 3 tipos de merengue. María, aclaración de este, que es bromatológicamente apto. Claro, para el consumo, al estar las claras que se le pone el almíbar a 120 grados o 118, realmente es muy seguro. Muy seguro, exactamente. Y por otro lado, bueno, este es el famoso que se utiliza para el rogel, para cubrir tortas. Sí. Pero recuerden, el merengue italiano no se cocina en horno. No. Solamente para utilizar arriba de las tortas o como parte de un postre. Claro, porque ya realmente, prácticamente, tiene la cocción. Tiene la cocción con el Porque almíbar. al incorporar el almíbar hirviendo, aparte de inhibir la proliferación de bacterias y hacerlo realmente sano, por otro lado lo cocina también. Exacto. Y por eso le da mayor consistencia al merengue, ¿no? Exacto. Entonces tenemos merengue francés, merengue suizo, merengue italiano. Una aclaración. Sí. Los merengues que se cocinan en el horno, recuerden que lo ponen en una placa sobre papel manteca. Exactamente. Y ahí, bueno, le da la formita como hizo María Exacto. en el Pero primer creo bloque. que no habíamos dicho. Por No habíamos dicho. Entonces, papel manteca, horno Despacito. y lo dejan mucho tiempo. Entonces, los 3 tipos de merengue: francés, suizo, italiano, y las utilidades que le pudimos dar en cada el uno de ellos. tiempo que tuvimos en el programa. Pero lo que nos interesaba realmente era que supieran las diferentes características de cada uno de los merengues. Así es. Bueno, señora, para usted que no sabía hacer merengue, el deseo de que ahora lo haga. Para usted, señora, que sabía hacerlo, esperamos de parte de los 3 de que haya tomado nota de aquellas pequeñas curiosidades, digamos, entre comillas, y aquellos secretitos que hoy hemos revelado para que usted pueda terminar y hacer el merengue de la mejor forma posible. Le deseamos de parte nuestra muchísima felicidad, pero no se olvide, a la felicidad hay que ayudarla. Así que sonría, no se pelee y realmente páselo bien y sea feliz como lo somos nosotros cocinando. Hasta el próximo programa.